La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Muy buenas tardes, estamos en la Matriz Cultural de la Matriz Radio, iniciando una nueva semana, la semana del 13 de julio, acá en Valparaíso. Yo estoy acá en Vía Alemana, en mi casa, ya que estamos en cuarentena, estamos aquí cuidándonos y esperamos volver pronto a los estudios de la Matriz. Hoy estamos con Gloria Cortés Aliaga, ¿cierto? Curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y además historiadora del arte. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Con frío. Con frío. Tú ahora en Santiago, ¿no? Sí, en Santiago. En la capital de la capitanía, ¿no? Eso dicen. Claro, porque no nos alcanzó para reino, ¿no? Capitanía, ni siquiera virreinato. Bien, oye, Gloria, bueno, la idea es un poco conversar sobre De Gatito Atrás. Los gatitos atrás están haciendo su propio show, su propio programa. Súper. Oye, tú, bueno, actualmente curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, pero antes tuviste otra experiencia, ¿cierto? Con curatoría y con trabajo de documentación, ¿no? En otros espacios. Sí. ¿Nos puedes contar sobre esos momentos, ¿cierto? Que fueron antes del Museo Nacional? Bueno, trabajé primero en el Centro de Restauración CREA, que era una iniciativa privada liderada por Macarena Carroza, que vive en Valparaíso hoy día. Y con ella estuvimos trabajando y armando este centro de investigación y de restauración durante varios años, hasta que yo me fui al Centro Cultural La Moneda. Y al Centro Cultural ingreso primero al Centro de Documentación de las Artes, que era un proyecto nuevo que llevaba muy pocos años desarrollándose, liderado en ese entonces por Isabel García, y como investigador estaba Sebastián Vidal, que hoy día es un destacado investigador y curador también. Fue como un semillero este espacio de las personas que pasamos por ahí. Pasó la Carolina Olmedo también, otra historiadora, Francisca Vázquez, Carolina Chacón y otros más. Y en ese momento yo estaba como a cargo de la coordinación del archivo, y fue una experiencia realmente bonita y enriquecedora de poder trabajar, ¿no?, con esos archivos de las artes visuales. Estaba enfocado básicamente en arte contemporáneo. Mi especialidad más bien siglo XIX, principio del siglo XX, claro. Por lo que también me sirvió muchísimo poder conectar esos dos periodos de la historia del arte. Y luego paso al área de exposiciones del Centro Cultural La Moneda, y trabajé ahí, bueno, en este lugar 8 años, movilizando principalmente exposiciones internacionales. Mi primera muestra fueron los guerreros de terracota, ¿ya? El 2010, justo para el año del terremoto, de aquel trágico terremoto. Y me acuerdo que yo en la madrugada, en vez de llamar a mi familia después del terremoto, llamé al Centro Cultural preguntando cómo estaban los guerreros, porque me imaginaba que era así un desastre. Dije, esto va a ser un conflicto mundial, patrimonio de la humanidad, que lo destrozó la gloria. Pero no había pasado. Sí, después de eso llamé como a la familia. Y sí, me tocó movilizar también la exposición del Guggenheim, y también exposiciones nacionales y latinoamericanas de gran envergadura que logramos realizar en ese lugar, ¿no? Como los textiles latinoamericanos, y Puro Chile, Paisaje y Territorio, y Chile Mestizo, que fue mi primera curatoría, ¿no? Esta exposición de patrimonio virreinal local.
Y fue, bueno, una escuela en todo sentido trabajar en el Centro Cultural, ¿no? Desde las posibilidades de gestión, manejo de recursos, relaciones y redes internacionales, desarrollo de proyectos museográficos de gran envergadura, porque los montajes que se hacían entonces en el Centro Cultural eran Bueno, apoteósicos, ¿no? claro, un montaje increíble, claro. Eran increíbles, sí. Fue un bonito periodo de trabajo. Y luego de eso postulé al concurso público que se abrió en ese momento en el Bellas Artes y gané. De hecho, hoy día revisaba mis recuerdos del Facebook que anuncié mi salida justo un día como hoy, el 2014. Sí, lo estuve viendo en Instagram, parece que lo vi, parece que también lo... En el sí. Facebook, creo, no sé, Sí, bueno, sí, sí. pero sí, un día como hoy, hace 5 años atrás, 5 años fui ya. del Centro Cultural. Oye, y este paso del Centro Cultural Palacio de la Moneda al otro palacio, ¿cierto? Al Palacio de Bellas Artes, ¿cómo fue? Desde la mirada curatorial, ¿cierto? Que es totalmente distinta, ¿no? A lo que se está haciendo en el Palacio de la Moneda frente a lo que es el Museo Nacional. ¿Cómo fue Sí. ese encuentro con la historia del arte chileno? Bueno, yo venía trabajando el arte chileno a nivel más bien académico, de publicaciones y trabajo de ensayos y de investigación. Y claro, el Centro Cultural me permitió, o sea, yo cuando salí de la universidad dije, no voy a ser curadora, no es lo que a mí me interesa, y bueno, heme aquí. Y la vida me llevó como obligatoriamente a ese camino, y claro, los temas del Centro Cultural eran mucho más de cultura universal, un trabajo un poco más enciclopédico, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y como bien de hito también, ¿cierto? Así como hito Sí, histórico más sí, importante. sí, como más abierto a temáticas de comprensión universal en ese sentido. Porque el objetivo del Centro Cultural en ese momento era poder acercar a las personas a aquellas culturas que difícilmente eran posibles para la mayoría de los chilenos, ¿no? Claro. Como la India, Egipto, o los mismos guerreros de terracota. Claro. Yo nunca he estado en China, por ejemplo. Claro. Y en cambio llegar al Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro Cultural no trabajábamos con un patrimonio particular, no tiene una colección. Por lo tanto, eso también era una ventaja de poder, si poníamos una temática en particular, yo podía abarcar un mundo de colecciones. Había exposiciones en donde participaban 40, 50 instituciones del mundo, y sacábamos una obra de cada una de ellas y armábamos la exposición en función de lo que queríamos transmitir. Y llegar al Museo Nacional de Bellas Artes me permitía trabajar con una colección concreta, particular, con un periodo que era el que yo venía trabajando a niveles más académicos, y con una historia además de ser un patrimonio institucional y nacional que tenía un peso simbólico en muchos sentidos. Y eso me movilizó también a trabajar en el sentido de un patrimonio que es público. Claro. Y por lo tanto darle un giro, ¿no? al trabajo curatorial que yo hacía entre el Centro Cultural La Moneda y el Museo Nacional de Bellas Artes. Era un proyecto editorial totalmente distinto. Así es. Oye, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Gloria Cortés Aliaga, ¿cierto? Curadora del Museo Nacional, historiadora del arte. Gloria, vamos a hacer una pausa musical y volvemos, ¿te parece? Me parece. Ya. Volvemos con la matriz cultural en la Matriz Radio después de esta pausa musical. En la arena se deshace
De regreso a la matriz cultural de la matriz radio, luego de esta pausa musical, con la grata música y la rica música que nos puso Luis Vázquez, que está ahí en los controles, viendo este asunto, volvemos con Gloria. Gloria, estamos ya en el Museo Nacional, ¿no? De Bellas Artes, con esta colección, ¿cierto?, de obras, ¿cierto? Y también con tu mirada, ¿cierto?, con tu tiempo de especialidades, ¿no? Que el siglo XIX, siglo XX, parte del siglo XX, ¿no? Así como el Principio del siglo XX, sí. principio del siglo XX. ¿Cómo fue, bueno, salir ¿cierto?, del mundo del Palacio de la Moneda al Museo Nacional y encontraste con esta colección? Y claro, ¿qué punto de diferencia también con el Palacio de la Moneda, donde no hay colecciones, ¿cierto? Aquí tú te encuentras con una colección y cómo te fijas el objetivo de trabajo, ¿cierto?, con esta misma, es decir, cómo desarrollar las curadurías. Es decir, ¿cuál era tu plan, pensemos, ¿cierto?, de llegar al museo y poder mostrar y qué mostrar? Bueno, yo venía desarrollando un trabajo desde una perspectiva de género primero y luego desde los feminismos en términos también de investigación. Y llegar al Bellas Artes también me presentaba esa posibilidad de poder trabajar más académicamente la colección, independiente de que si eso resultara o no en una exposición, ¿no? Como investigar arqueológicamente esa colección y poder ponerla a disposición pública de distintos productos y lugares. Uno de esos son las exposiciones. Claro. Y en ese sentido, conocer la colección, indagarla, investigarla, conversar con quienes están en el departamento de colecciones, que son las personas a cargo de conservar el patrimonio que hay en el museo, pero también de documentarlo, rogarlo, en esas conversaciones que son siempre enriquecedoras entre equipos. Conversábamos muchísimo sobre lo acotado que podía llegar a ser o lo parcial que era la colección en términos de una mirada política, ¿no? Como un proyecto político de la modernidad instalado en este palacio, cuyas colecciones también representaban ese mismo proyecto político, y cómo las ausencias se hacían tan explícitas cuando uno miraba la colección desde ese lugar. Y una de esas ausencias eran las mujeres, sin duda. Yeah. O sea, un vacío enorme en la colección del museo. Claro. En ese tiempo, también habían... disculpa, ¿Cómo? en ese tiempo hubo un reportaje también que apuntó a eso, ¿cierto?, al porcentaje de mujeres en la colección, Sí, que era un muy 11%. muy bajo, ¿no? Sí, un 11%, es decir, alrededor de las 5.000, 6.000 obras que tiene el museo, 600 y tantas son de mujeres. De mujeres. De mujeres. Y de esas 600 y algo, un 80% han sido donaciones de las propias artistas o legados testamentarios que han llegado al museo, y muy poco en términos de adquisición de obra, ¿no? Adquisición, mira. Sí, que algo que estamos empezando a trabajar ya como en forma más concreta. Yeah. Pero también habían otras ausencias que tenían que ver con, por ejemplo, artistas de origen indígena o artistas de origen afrodescendiente, y las representaciones también de sujetos afro, sujetos indígenas, o cómo aparecían estos sujetos en la colección del museo. También pintores que provenían de la clase obrera a finales del siglo XIX, dónde estaban, quiénes eran. Hemos podido localizar algunas de esas obras dentro de la colección, pero tenemos muy poca información de los artistas. Claro. Entonces, el ejercicio de la mirada crítica sobre una colección patrimonial que tiene una responsabilidad pública, por tanto, ¿no?, de ejercer cierta representación a una comunidad, ha llevado por sí sola cuál ha sido mi tarea. No es que yo lo haya impuesto, sino que ese ejercicio con la colección indudablemente me ha llevado como a realizar la exposición y la investigación y los proyectos desde ese lugar, pues desde estudios críticos que permitan poner en tensión la colección, pero también entregar contenidos enriquecedores desde ese lugar, y que se ejerza el pensamiento crítico también en el visitante junto con el disfrute, ambas Claro. cosas. Claro. Oye, dentro de este proceso, ¿cierto?,
esta ausencia de las mujeres en exhibición y en colección. Eh, en este paso, ¿cuál fue tu primera muestra, el primer trabajo que se presentó, se desarrolló? ¿Y En cuánto clave masculino. demoraste? Me demoré un año Ya, un año. en investigar la colección primero del ¿Ya? museo y en el abordaje como curatorial de la exposición y resultó en enclave masculino, que era esta mirada como autocrítica institucional, de mostrar primero como un enclave, ¿no? De Claro, masculinidades claro, sí, sí. desde los inicios de su historia, en fin, y de quienes estaban representados, pero también de cómo las imágenes que estaban representadas en el museo estaban inscritas en una clave masculina, ¿no? Masculino. En donde las mujeres aparecíamos como objeto y no como sujeto, invisibilizadas como creadoras, o las violencias ejercidas y naturalizadas sobre cuerpos femeninos, sobre cuerpos infantiles. Yeah. Y esa exposición duró un año y medio y fue la primera que hice en el museo, con la colección del museo, en un trabajo serio, o sea, un trabajo de investigación con los equipos de colecciones y mediación, Oye, etc. ¿ustedes tienen poco información de cómo fue la recepción del público sobre esa muestra? Es decir, ¿hay registro de su opinión sobre el público y sobre los artistas también? ¿Qué pasó con esa muestra? Yo tengo 10 libros de visita aproximadamente, si es que no son un poco más, Yeah. de la exposición, de los mensajes y de las opiniones que nos dejaron en el museo, y son bien reveladores, Yeah. y son bien sintomáticos de la sociedad también, ¿no? Como de cuán preparada está una sociedad para conversar estos temas en espacios públicos, ¿no? En instituciones públicas. Y por ahí se develan como las mismas violencias que estaban inscritas en los muros del museo a través de estas obras, consideradas hasta ese momento como obras representativas de la identidad nacional, como el Guaso de la Lavandera, por ejemplo, Claro. que fue bien polémica. También se reflejaba esa misma violencia en las opiniones que se vertían en esos libros de visitas, por una parte. Y por otra, muchos mensajes y muchas opiniones alentadoras de una sociedad que también quiere conversar estos temas, ¿no? De esta una sociedad que necesita sanar también los temas de la exclusión y de las violencias y de los feminicidios, etc. Entonces, nos podíamos encontrar por una parte con estos mensajes de curadoras feminazis, ¿no? Hasta mensajes de gracias Museo Nacional de Bellas Artes por abrirnos por primera vez las puertas y sentirnos identificadas en una institución que también nos pertenece. Fue interesante, fue súper interesante el ejercicio que se generó ahí a través de Enclave Masculino. Claro, que también te permite una mirada, ¿cierto?, dentro de la actualidad, dentro de lo que está pasando en el país, en el mundo, y de qué forma el museo no se puede, ¿cierto?, hacer al margen de esta ola, de este movimiento, ¿no?, de un poco que tiene que ver con terminar con estos enclaves patriarcales, ¿no?, y Totalmente. más masculinos. Oye, Gloria, luego de este proceso de esta muestra, enclave masculino, que fue una muestra increíble. Yo la fui a ver, esa muestra, ¿cierto? Y claro, uno llega al museo, ¿cierto? Y se encontraba con esta nueva mirada, ¿no? Es decir, con esta nueva representación de lo que había sido la historia del arte y un poco este constante de que, claro, las mujeres eran musas y modelos. Era ese como el constante, ¿no? Que pasaba. Y en el caso de las otras minorías, ¿cierto? O esclavos, ¿cierto? O sirvientes.
Luego de este proceso, claro, con una muestra tan potente, viene un proceso de reflexión, creo, ¿no? Adelante. Hay un ¿Cómo pasión. se llama ese? Es el mandala. Mandala. Pero no es como un mandala, parece. No, no, todo lo contrario. Oye, en este proceso de reflexión, ¿cierto? Que se produce con esta muestra, ¿tú cómo quedaste? Es decir, ¿cuál fue tu sensación y cómo te preparas para tu segunda muestra, para este otro proceso Mm. de exposición? Sí, yo creo que no fui lo suficientemente consciente del espacio en el que estaba en ese momento y de las repercusiones que podía tener una exposición de esa naturaleza para un museo de carácter público, ¿no? Ujú. Y de la responsabilidad, por ende, que yo tenía como curadora y como funcionaria pública en el ejercicio de mi rol, que era muy distinto a lo que yo venía haciendo en el Centro Cultural La Moneda o en los trabajos anteriores en los que yo venía más bien del ámbito público-privado, no necesariamente de instituciones públicas. Y reflexioné muchísimo sobre los resultados de la exposición, sobre lo que teníamos que hacer en adelante al respecto y que no nos podíamos quedar como ya hicimos en clave masculino, ya hicimos un proceso de autocrítica y ahora demos la vuelta a la página y sigamos con otro tema. ¿Qué se hace Sino ahí? ser, Claro. ¿no? Como sí, ya check. Hicimos esto y ahora tenemos que tomar con responsabilidad la expectativa que estamos abriendo respecto de este proceso crítico, ¿no? Claro, que ahí Y, abrieron una puertecita que, claro, ¿Y ahora qué? ¿No? Y me concentré particularmente en el trabajo del rescate de las memorias femeninas, con mucha más fuerza que con otros temas que también los desarrollé, pero ese ha sido también mi línea casi activista dentro del museo. Y en investigar la colección de mujeres de la exposición, y hemos hecho ahí un trabajo continuo desde el 2016 en adelante. La respuesta a Enclave Masculino fue Desacatos, que ¿ya? fue una exposición que que sacaba de los depósitos del museo las obras de las mujeres que no habían sido exhibidas juntas, yo creo que desde el año 75 en que se hizo la exposición, me olvidé cómo se llamaba, pero era como arte, mujeres y arte en Chile, no me acuerdo, que era un homenaje que se había realizado en el contexto del Día Internacional de la Mujer ese año. Y creo que desde ese momento, o desde esa época, no se había realizado una exposición de la colección del museo con las mujeres del museo, ¿no? Y desde una mirada desde los feminismos, no era una exposición estética o una exposición que contara la historia del arte, como se venía contando hasta ahora, ¿no? Sino de poner a las mujeres en relación a los feminismos, ¿no? En relación a cómo las mujeres retrataban a otras mujeres o miraban sus propios cuerpos, cómo venían de estos linajes masculinizados, ¿no? La hija de, la discípula de, la mujer de, la musa de, y nunca en una personalidad individual y propia, ¿no? Como un sujeto político que había aportado también al desarrollo del arte, y levantamos muchísima información de archivo, que hoy día forma un archivo de 300 o de más de 300 archivos de prensa que están en la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. Y el paso siguiente fue preguntarnos, bueno, si esto pasaba en Chile, ¿qué estaba pasando en Latinoamérica? ¿Cruzamos el mismo tipo de información? ¿Es el mismo proceso que vivieron las mujeres? Y invitamos a varias investigadoras y curadoras latinoamericanas a escribir en el catálogo de Yo soy mi propia musa, que fue la otra exposición que le dio como continuidad a Desacato. Desacato fue, Enclave Masculino fue el 2016, Desacato el 2017, y Yo soy mi propia musa fue en marzo del 2018, creo, ¿no? 18 o 19, 18, uy, sí. Ya me perdí con las fechas. Ah, sí, 18. Uy, no me acuerdo si el 18 o el 19. Estoy como perdido. Oye, mira, vamos a una pausa musical y ahí nos vamos a acordar de cuándo fue. Sí. ¿Te parece? Y volvemos. Vamos con el siguiente tema.
y volvemos a conversar con Gloria Cortés acá en la Matriz Cultural. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad.
De vuelta a la matriz cultural, la matriz radio, transmitiendo desde la quinta región, ¿cierto? Ahora desde Villa Alemana, desde mi pueblo, digo yo, ¿no? Que mi pueblo Villa Alemana, estamos acá. Llevo 3 años recién acá en Villa Alemana, pero bueno. Y con Gloria Cortés de Santiago, ¿no? De Santiago. Santiago, exacto. Nacida y criada. Nací y criada en Santiago, mira. Yo viví hasta los 18 años en Santiago. Qué bueno, qué bien negocio hiciste. Sí, viví en Loprado y, claro, en Loprado hasta los 18 años. Y estudié en el mejor liceo de Chile, en el liceo de aplicación. Muy bien, yo estudié en el Carmela Carvajal. Ah, en el Carmela Carvajal. Qué buena. Carmela y vivía en Peñalolén periférico. Ya. Sí. Sí. Yo vivía ahí a la altura de Teniente Cruz, ahí por General Bonilla, a esa altura vivía. Casi en el límite con Pudahuel. Lejos. Bueno, estamos en otra cosa aquí. Bueno, disculpen los auditores, claro, y que nos están viendo, estamos haciendo recuerdos, ¿cierto?, de nuestro barrio de infancia en la región metropolitana, ¿no? Gloria, estábamos con Desacato, y después lo que vino después de Desacato, que fue Yo soy mi propia musa. Sí. Y en esa exposición pusimos en diálogo la colección del museo, que prácticamente eran las mismas obras de Desacato, en diálogo con obras de artistas latinoamericanas como Raquel Forner, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, como los nombres de las mujeres latinoamericanas en el periodo de entreguerras, para discutir también los mismos procesos de las mujeres artistas en base a temas similares, ¿no? Como la modernidad femenina, el género y la piel, que a diferencia de Chile sí encontramos obras en artistas latinoamericanas que abordaban la negritud, por ejemplo, o a mujeres indígenas, ¿no? Como Elena Iscue o Julia Codecido en el caso de Perú, o Lola, me olvidé el nombre, qué horror, Lola Cueto en el caso de México, que también hacía textiles con sujetas indígenas. Entonces era poner en diálogo la producción femenina y encontrar esos puntos de encuentro y los puntos de divergencia también, y de darnos cuenta que no habíamos escrito tampoco una historia regional sobre la producción de las mujeres. Te voy a preguntar, es decir, claro, con este relato, claro, está esta mirada que tú logras darle al Museo Nacional, pero claro, ¿qué pasaba con Perú, Bolivia, Argentina, México, con otros países en este contexto también? Que contexto también sumamente masculino. Sí, se repiten, ¿no? La historia, los números de las colecciones, los procesos de investigación son básicamente lo mismo. Yo conocía a todas las académicas y las curadoras que invitábamos a escribir en este libro, porque la red feminista, finalmente, en historia del arte, es reducida y nos conocemos todas, nos encontramos todas en los mismos lugares. Y además intercambiamos investigaciones muy solidarias y es muy colectiva en algunos aspectos. Yeah. Y para mí era importante que si estábamos hablando de artistas latinoamericanas, no ocupar las voces, yo no podía ocupar las voces de otras curadoras o de otras investigadoras para hablar de Perú cuando yo no estaba involucrada en los procesos investigativos de Perú. Y me parecía importante entonces invitarlas a ellas a generar esa escritura más colectiva, ¿no? Y en ese proceso es cuando nos dimos cuenta que si bien nos conocíamos todas, que si bien sabíamos todas en qué estábamos trabajando, estos procesos de escritura colectiva o de una historia regional sobre las mujeres artistas de ese periodo todavía no se ha escrito y todavía no la tenemos como suficientemente abordada. Y surgieron varios temas interesantes allí y posibilidades de generar algún proyecto similar en México, de hacer relaciones entre las artistas mexicanas y las artistas chilenas, pero bueno, estamos en eso, vino la pandemia y hubo que paralizar algunos proyectos y repensarlos también a futuro. Pero Yo soy mi propia musa fue muy interesante, fue un proyecto muy bonito,
y generó encuentros también de obras que yo no me imaginaba que iban a ocurrir. Pensé, dije, la colección chilena se va a ver un poco como disminuida, ¿no? En relación a estas artistas, la Nahui Olin, que son nombres que hemos conocido también a Sí, través po. de la historia del arte, pero se generaron diálogos muy, muy interesantes y muy bonitos entre las obras de las artistas chilenas y las artistas latinoamericanas. Sí, yo cuando vi esa muestra, Gloria, sí, yo por primera vez vi una obra de María Tupper en vivo. Es decir, porque Mira, solamente la había visto en, me acuerdo, no sé si fue en unos estos Icaritos históricos, ¿cachai? Que salían de pero el la, Bauriza tiene una María Tupper precioso. claro, de la pintura chilena. Entonces, claro, estaba Tupper y me parece que de Ana Cortés parece también había visto, pero claro, no había visto la obra en vivo, ¿cierto? Que claro, uno acostumbrado, estudiantes, solamente a ver hombres, ¿cierto? Que tanto son hombres constantemente en la pintura, tanto chilena como universal. Y encontrarse, claro, con estas pintoras, ¿cierto? Con estas mujeres, una obra increíble, ¿cierto? Fue fantástico. Dora Puelma, ¿cierto? También La fue, Dora Puelma, sí. la Judith Alpic, tiene una obra fascinante. Ujú. Es también establecer genealogías, ¿no? O Ujú. sea, nos han contado a las mujeres que no ocupamos un espacio histórico, mucho menos en las artes, y Ujú. de pronto aparecen estas mujeres hermosas, además tremendamente Ujú. interesantes en términos Claro. personales, de visión, y aparece una genealogía femenina, unas ancestras que pensamos que no existían y estaban ahí, Claro, eran claro, maravillosas. claro, con una Y yo voz ahí, como hija y atenta. nieta de todas estas artistas, entonces, Oye, y entre ellas estaba Laura Rodig. entre ellas estaba Laura Rubí. Sí, ¿cómo? Amor eterno, Perdón, no te escucho muy bien. amor eterno a Laura Rubí. Sí, sí. Eh, esa muestra se iba a inaugurar el año pasado, ¿no? Justo coincidió con el estallido social. Eh, ¿cómo tú desarrollas este trabajo con la Laura Roy? La Laura Rubí yo la venía investigando hace hartos años atrás, Ujú. antes que yo entrara al museo, pero no había tenido como el tiempo suficiente de juntar todos los archivos y la investigación y poder realizar ni siquiera un texto. Era una de las artistas que me interesaban dentro de una serie de otras artistas, de 500 mujeres que tengo ahí esperando ver la luz, y se junta el interés de dos investigadoras más. Una es Jocelyn Valdebenito, que en ese momento trabajaba también en el museo, que comienza a investigar a Laura Rodic en su función educativa. Ya, Laura fue artista, pero también fue maestra rural, docente, y además creó las áreas educativas en los museos. ya. Trabajó en el Museo de Bellas Artes a finales de los años 60 y principios de los 70, antes que ella muriera en el 72. Entonces, yo venía trabajando a la Laura artista, Jocelyn comenzó a trabajar en ese momento a la Laura educadora, y en paralelo, Francisca Marticorena, que trabajaba en el archivo Mujeres y Géneros del Archivo Nacional, venía trabajando al movimiento Proemancipación de las Mujeres de Chile, Claro, el MEMS, ¿no? el MEMS, el famoso MEMS, MEMS. y entre ellas, entre las mujeres que estaban en el MEMS, también se encontraba Laura Rodi. Entonces juntamos, invité a Jocelyn y a Francisca a juntar las investigaciones para hacer esta exposición que veníamos pensando en el museo desde hace mucho tiempo, ¿no? Como una figura que era tan trascendental para la historia del museo, especialmente para un área tan trascendental como es el área educativa. No había tenido una exposición retrospectiva y ni siquiera una revisión de su obra desde antes que ella muriera, Ya, ¿no? Había participado en algunas exposiciones con una obra, pero no se había trabajado a Laura claro, la como solución. Claro, porque obra. claro, ella entre otras cosas, militante del Partido Comunista, con una posición política clara, eh, no sé si fundadora, una de las fundadoras de la Asociación Chilena de Pintores, ¿cierto? Una de las fundadoras, sí. Claro,
una cosa gremial también importante. Y Ella era una mujer muy del Frente Popular. claro. Como esa visión del Frente Popular en donde la educación estaba en el centro del quehacer humanista, pero también la visión política, gremialista. Era militante del Partido Comunista, pero también trabajó en el Socorro Rojo Internacional. Claro. Era activista del MENT. Fue una mujer que estuvo en las calles en distintos momentos políticos, entre ellos cuando ocurrió la matanza de Lonquimay, esta revuelta de campesinos mapuche. Ella recibió en su casa y escondió a varios de los dirigentes en ese momento. Era una mujer políticamente muy, muy activa y muy, muy arriesgada. Y además era lesbiana, entonces tenía todas las condiciones para ser una mujer absolutamente borrada de la historia. Claro. Oye, vamos a quedar hasta aquí en este momento, vamos a ir a la última pausa musical y retomamos eso, ya para que no se nos olvide ya, y retomamos ese punto que es importante también. Vamos a la última pausa musical de la Matriz Cultural de la Matriz Radio, estamos con Gloria Cortés, vamos y volvemos. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. Después de un tiempo, los espacios visitados son pintados nuevamente por el viento. La brisa sopla el recuerdo sobre la pared y pone ahí otras voces, otras vidas.
De vuelta a la matriz cultural, conversando con Gloria Cortés. Ha sido súper interesante esta conversación, Gloria, porque claro, nos ponen en un pie muy, muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver con el arte, y además con esta mirada del arte chileno desde esta mirada femenina que siempre se nos olvida, ¿no? Queda como de lado. Y sobre todo estas grandes mujeres que han sido parte de esta historia, y en Chile sobre todo. Estamos con esta imagen, ¿cierto? Con esta figura de la Laura Rodríguez, ¿cierto? Con esta militante, con esta feminista, con esta mujer lesbiana, ¿cierto? Con esta mujer luchadora que estaba ahí olvidada. Sí, ha sido una figura muy emblemática para el propio museo en términos también de recuperarla, ¿no? Hay un amor ahí con ella, la queremos mucho. Tuvimos que ir al museo esta semana a devolver una de las obras que nos había prestado el Museo Reina Sofía, una obra india mexicana, que es una escultura que ya exhibe en el año 24 en Madrid y que nunca había pisado tierra chilena. Era una escultura totalmente desconocida para la investigadora, para el patrimonio chileno, una obra que no figura en los catálogos, en los relatos historiográficos, nada. ¿Y cómo llegan a esa obra, Gloria? A través de la investigación que yo había levantado en Modernas, había encontrado en un recorte de prensa, ¿no?, de esta obra en Madrid, y luego una alumna de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien le dirigí su tesis de pregrado en Historia, trabaja sobre Laura Rodríguez y va a España y busca en los museos. Suponía que estaba en el Museo Reina Sofía, pero estaba en otro, o sea, es del Reina Sofía, pero está alojado en otro museo más pequeño, en las bodegas de otro museo más pequeño, y ella logró encontrarla, y nada, le hemos hecho seguimiento desde entonces. Y la partida de esa escultura fue muy triste, como además en el contexto actual, ¿no? Como, qué pena dejarla, qué pena que la hayan visto tan pocas personas, qué pena no poder poner como más a disposición este tipo de obras tan significativas y tan... Además la pieza era hermosa, transmitía una tranquilidad impresionante, una india mexicana sentada en el suelo, una pieza muy, muy bonita, y a mí yo debo reconocer, como me dolió el corazón, es como el síndrome del nido vacío, ¿no? Se fue una hija después de tantos años de haberla buscado, haberla tenido por tan poco tiempo, y mucho de este tiempo con las puertas cerradas del museo. Claro, que justo toca el estallido social y toca este estado de pandemia, ¿no? Que un poco provocó estos cierres. ¿Cómo ha sido, Gloria, este proceso de estallido social y luego pandemia para el museo, y también frente a estas muestras, ¿no?, que se hicieron? ¿Cómo están ahí los sentimientos en cuanto a estos procesos, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no?, pero que también nos producen como ciertos ánimos y cierre? Sí. Bueno, estamos bien confundidos. ¿Te puedo decir? En el proceso del estallido social fue bastante importante para el museo también iniciar un proceso de reflexión sobre el rol fundamental y primario que debía cumplir el museo en un proceso social de esa naturaleza, pero también para el futuro, ¿no? Que estábamos haciendo bien y que estábamos principalmente haciendo mal. Y además estábamos en la zona cero, en la llamada zona cero, ¿no? Además. Lo que significaba que teníamos que tener largos periodos de tiempo cerrado, de estar atentos a lo que pasaba afuera, de un montón de sentimientos. En el propio museo había su propia revuelta también, ¿no? Como estos encuentros de quienes estaban a favor y quienes no, y de poder discutirlos también con honestidad y lograr acuerdos. Y en ese proceso, Laura... Dale. Sí.
En ese justamente proceso eso. Laura Roddick quedó, que se inauguraba en ese momento, no se pudo inaugurar y nos sirvió también para darle una vuelta, ¿no? Como Laura Roddick, que es una artista tremendamente política, que utiliza su arte como una herramienta para la movilización social, ¿no? Por eso viene el nombre de la exposición, ¿no? Como lo que el alma hace por su cuerpo, el Ah, artista hace por su pueblo, claro. el mensaje que ella le manda a Gabriela Mistral cuando Gabriela Mistral recibe el premio Nobel, ¿no? Ujú. De poner al servicio del arte a la política social. Y dimos vuelta a la exposición en términos museográficos en ese sentido, cómo lo que estaba ocurriendo afuera podía de alguna manera ingresar al museo a partir de reproducir no la gráfica callejera, pero sí los modos en que funciona la gráfica callejera. Entonces, los archivos que teníamos pensado en poner tradicionalmente en vitrina, los pegamos a los muros con engrudo, tal como se pegan también en la calle, dando incluso esa estética del chorreado que quedaba en Claro. los muros, colgamos las obras encima, usamos bloques de piedra para sostener las esculturas, ¿no? A modo de también de recuperar la estética de los muros en la calle, de Baquedano, Claro. ¿no? De las piedras en el suelo, toda la estética que estaba rodeando a la movilización social afuera y darle ese sentido, como un poco instalar a Laura afuera, pero adentro, Claro. ¿no? ¿Qué habría hecho Laura si hubiera estado viva? Habría En estado este afuera momento, sin claro. duda. Habría Habría sacado estado, su muestra a la calle. exacto. Y, y también hicimos ahí ese reconocimiento a su militancia feminista, ¿no? De poner el pañuelo verde en la exposición tenía mucho significado. Primero, para darle una continuidad histórica al movimiento feminista potenciado el año 35 por el MEMS, ¿no? Que Claro, era el que había logrado el aborto femenino de la mujer trabajadora. claro. Y porque además Laura Roddick hace el año 37 un diseño de un afiche para el primer congreso del MEMS, que luego es retomado, me olvidé el nombre de la diseñadora, de la chica que diseña el pañuelo verde, Ujú. del movimiento feminista chileno, que toma como uno de los elementos esenciales del pañuelo la figura del afiche del MEMS de la Laura Roddick. Entonces lográbamos como hacer ese vínculo entre el movimiento feminista del año 35 con el movimiento feminista Actual. contemporáneo, vinculados ambos por Laura Roddick. Y eso era tremendamente significativo, también en el mismo contexto no solo de la movilización social, sino que de las movilizaciones feministas que venían ocurriendo, bueno, de larga data, pero que habían cobrado fuerza en los últimos años. Claro. Gloria, estamos llegando casi al final del programa, así que antes de terminar, me manda aquí el técnico y hay que cortar, si no después no va el programa. Oye, darte las gracias por el tiempo de este momento para poder conversar y darte estos últimos minutos para que tú quieras decir lo que quieras, ¿cierto? Y más o menos cerrar alguna idea que quedó ahí pendiente, ¿ya? Y no me digan que yo diga lo que quiera, porque No, dale, dale, dale. soy peligrosa. No, agradecerte, Cristian, por venir hace tiempo tratando de hacer este Sí, po, encuentro. Y bueno, algunas cosas de la pandemia son buenas, como poder claro, generar, ¿no?, la conversación y darnos el tiempo de reflexionar y conversar. Así que te lo agradezco muchísimo, sobre todo en un medio como las radios comunitarias, que es algo que también tenemos pendiente ahí como museo, ¿no? Llegar a claro. otros públicos y de otros lugares que no necesariamente sean los tradicionales. Así que lo agradezco mucho. No sé qué más, porque podría decir muchas cosas, pero sé que no las puedo decir. Entonces, Bueno, ya, pues, nada, ojalá haya más instancias de conversación y que salgamos de esto todos bien, ¿no? Todos y todas bien.
Así es, así que esperamos, claro, que esto termine pronto y nos podamos ver y tomar un café o algo, un vino, alguna cosa, y poder seguir conversando. Así que muchas gracias, Gloria, que nos estamos viendo pronto, por lo menos ahora, por mientras en redes sociales, nos vemos. Darte las gracias nuevamente por este tiempo y contarles que ahora a las 20 horas viene Migrantes, ¿cierto? Un programa, ¿cierto?, que ve los temas de los migrantes en Valparaíso, la región, así que un programa muy bueno que hay que ver. Así que muchas gracias a todos por la sintonía y nos estamos viendo pronto en la Matriz Cultural.